Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Morales y a nombre de la Sección Estudiantil de Divulgación de Inmunología de la Facultad de Ciencias les doy una cordial bienvenida a nuestro seminario del día de hoy. En esta tarde tengo el gusto de presentar a la doctora Elena Carrillo, quien es bióloga. Ella quiso ser bióloga desde el jardín de niños, cuando su tía le regaló unos libros de fotos de plantas y animales. Estudió biología en la Facultad de Ciencias y se inclinó por la neuroendocrinología de la conducta. Se enfocó en conducta sexual de mamíferos y después de largo tiempo trabajando con primates, realizó su doctorado con modelo de estro posparto en ratas. Al terminar el doctorado, se encontró con un hermoso empleo en comunicación y divulgación de la ciencia y le encantó porque aprende diario algo nuevo. Doctora Elena Carrillo, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación para platicarnos acerca de su experiencia en la industria. Muchas gracias, Alejandra. Pues desde luego que es un honor aceptar esta invitación porque me encantó su página, me encantó el esfuerzo que están haciendo, me encantó que exista una sección de divulgación de inmunología, que la verdad me pareció súper importante. Y pues en lo que se pueda colaborar con ustedes, me da mucho gusto. Muy bien, Muchas pues gracias. gracias a ti. Muy bien, pues quisiera comenzar comentándoles el porqué del título de la charla, que es precisamente más allá de la investigación y el desarrollo, qué es lo que podemos hacer los científicos en esta área de la industria farmacéutica. Digamos que cuando hoy escuchamos hablar de la industria farmacéutica, pues inmediatamente pensamos en que como científicos, posiblemente los químicos, los farmacobiólogos, los biólogos, biotecnólogos, etcétera, van a estar precisamente siempre en los laboratorios en donde se empiezan a desarrollar los fármacos. Sin embargo, hay un gran número de aspectos en esta industria en la cual los científicos en general, no solamente en el área de ciencias biológicas y la salud, podemos incidir. Pues como ya todos ustedes deben estar al tanto, la industria farmacéutica ha tenido un crecimiento exponencial precisamente de la mano de los avances en la investigación, tanto estrictamente médica, clínica, como todas las ciencias de las cuales se está nutriendo la terapéutica, que pueden ser, pues, desde luego, eh, la genética, la epigenética, la biología molecular, pero también la física, que precisamente ha nutrido en muchos aspectos la biotecnología, la cibernética. Y todas esas disciplinas están incidiendo de forma creciente en el desarrollo de nuevos fármacos y de nuevas alternativas terapéuticas. No solamente los medicamentos, sino también la forma en que esos medicamentos son administrados, son aspectos innovadores en los cuales los científicos ya están trabajando en el desarrollo. De pronto en ciencias nos quedamos mucho, sobre todo en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que eso es algo que yo siempre, digamos, les he admirado al Politécnico, que es muy relacionado con la práctica. Nosotros de pronto nos quedamos como en el puro reino del espíritu y la investigación, que desde luego es completamente necesario. La investigación básica es fundamental, simplemente como en la labor que tenemos como seres humanos, ¿no? No seríamos la especie animal que somos si no tuviéramos esa actitud inquisitiva de estar siempre queriendo saber de dónde vienen las cosas y cómo funcionan y por qué son y querer buscar cada vez más. Y bueno, ahí la investigación básica pues siempre está precisamente buscando esas respuestas solamente por el placer de saber, y eso es completamente válido. Sin embargo, lo cierto es que de la propia investigación básica han salido aplicaciones insospechadas.
O sea, de las matemáticas, bueno, ustedes lo saben, sobre todo si los que escuchan, algunos de ustedes son físicos, son matemáticos, saben que de las matemáticas han surgido una gran cantidad de aplicaciones que ocupamos hoy en día, incluso para esta comunicación que estamos teniendo, para la comunicación a través de los celulares, en general para muchísimas cosas que usamos actualmente en la vida diaria y que originalmente pues eran simplemente aspectos muy lúdicos de la matemática o aspectos muy puros de la física. Y bueno, no se diga cuando hablamos de cuestiones de fisiología, ¿no? Muchas veces los científicos intentamos saber la fisiología de cualquier especie, o sea, incluyendo la especie humana, pero de cualquier especie, nos lleva a indagar, bueno, cómo funciona, por qué hace esto, por qué no es de otra manera, y en ese camino nos topamos con cosas que pueden llegar a ser aplicadas para la salud o la alimentación u otros aspectos de la vida humana y para mejorar en general la calidad de vida de los seres humanos. Entonces, bueno, tenemos todo esto en el tema de investigación y desarrollo, que como decíamos es lo primero que probablemente nos viene a la mente. Sin embargo, hay una gran cantidad de otros aspectos en la industria farmacéutica en las cuales los científicos son necesarios. Primero que nada, bueno, yo quisiera platicarles del área en la que yo me encuentro, que es la divulgación y comunicación de la ciencia, que desde luego tiene todo que ver o es completamente eh, coincidente con este grupo, ¿no? Con esta sección que precisamente se encarga de divulgación y de digamos que propagar este quehacer de la divulgación. En la industria farmacéutica, pues desde luego, a la primera persona que vamos a tener que comunicar los beneficios de un fármaco es a los médicos. Aunque al final de cuentas los pacientes son los que van a recibir el beneficio, los médicos son los encargados de prescribir. Un médico, cuando sale de la carrera de medicina, rara vez puede estar al tanto de los avances, incluso en su área de especialidad, de los avances más recientes, porque, como sabemos, la industria farmacéutica está todos los días buscando cosas nuevas para poder responder a las necesidades de los padecimientos que tenemos. E incluso, bueno, como lo hemos vivido este año, tenemos de pronto un padecimiento completamente nuevo y hay una presión, desde luego, importante, por mera cuestión incluso de vida o muerte. Hay una presión de la sociedad para responder a estas necesidades de salud. Y los médicos rara vez pueden estar al día en esto, incluso los mejores médicos. Digo, sabemos que hay médicos que sí se quedan un poco en lo tradicional, que se quedan un poco en lo más clásico y en lo más sencillo, y que, bueno, no, a veces no procuran estar leyendo o actualizándose mucho, aunque existen muchos programas de educación médica continua. Y ahí es la parte en la cual tanto la industria farmacéutica como de biotecnología en cuanto a otros dispositivos médicos tiene que estar comunicando lo que tienen nuevo para ofrecer y cómo esto puede beneficiar a los pacientes. A veces la industria puede resultar muy satanizada por aspectos como que hay una situación sensible ahí, ya que la salud es un derecho humano. Todos los seres humanos deben tener derecho a la salud y a poder acceder a los últimos avances que la ciencia pueda ofrecer para mejorar su salud y para su calidad de vida. Pero sabemos que en la realidad esto no funciona así, que lamentablemente la realidad es otra y que hay grupos que no tienen acceso a este tipo de avances. Entre otras cosas, porque, como comentábamos, tanto la industria farmacéutica como la industria de dispositivos médicos son eso, una industria, y como tal, pues se mueve a través de capital y busca ganancias. Entonces, de pronto, puede resultar muy satanizada al decir, bueno, ¿por qué si tienen un medicamento excelente para el VIH? ¿Por qué si hay ya medicamentos que controlan muy bien los niveles de glucosa en la sangre? ¿Por qué no todos tienen acceso?
Y ahí el tema es que efectivamente, pues quien invierte en la industria farmacéutica quiere ver reflejada una ganancia. Entonces, de pronto puede resultar muy satanizada por esta razón. Sin embargo, lo cierto es que de la mano incluso de los programas gubernamentales, la mayoría de las personas pueden tener acceso a los avances clínicos siempre y cuando precisamente los programas sociales estén a la altura de poder adquirir o de poder poner al alcance de todos estos avances, ¿no? Y bueno, lo vemos en algunos países, como es el caso de Canadá o Inglaterra, donde toda la población tiene el mismo acceso a los mismos médicos, a los mismos medicamentos, a los mismos dispositivos clínicos y procedimientos quirúrgicos, sin importar su ingreso económico. Entonces ahí no solamente es un tema de la industria, sino también es un tema de los programas sociales y del manejo gubernamental que tiene cada país. A ese respecto, pues bueno, sí sabemos que hay profundas inequidades y sin embargo, mientras más sepan los médicos en general, tanto los médicos que están en el sector público como los médicos que están en el sector privado, mientras más al tanto estén de los avances clínicos, de los avances farmacéuticos y biotecnológicos, más fácilmente podrán ponerlos al alcance de aquellos que los necesitan. Hay muchos médicos que realizan, por ejemplo, práctica privada y de esta forma obtienen ingresos y al mismo tiempo en el sector público o incluso en instituciones digamos, que no reciben ningún provecho económico, en instituciones de apoyo a la ciudadanía, ellos también practican y lo que un médico conozca y que puede aplicar en sus pacientes de más recursos, también lo puede llegar a aplicar en los pacientes de menos recursos. Comentábamos que hay pues una creciente investigación en investigación y desarrollo, en el tema de investigación y desarrollo, hay una creciente investigación, una creciente inversión y creciente innovación. Esto, desde luego, a la industria le cuesta dinero y esa es la razón por la cual, bueno, ellos quieren ver que les devuelvan ese dinero y además tener ganancias. Y por eso, bueno, tenemos ahora el tema de que las patentes de los medicamentos pueden llegar a caducar, digamos, de alguna forma, a extinguirse, ¿no? La extinción de patentes es algo que permite que cada vez más personas puedan tener acceso a diferentes innovaciones clínicas en la industria farmacéutica. Entonces, bueno, todo este panorama, decíamos, el médico no necesariamente va a estar al tanto y muchas veces le resulta muy difícil estar al tanto y seguirle el paso a la industria. Y ese es el primer blanco al cual tiene que llegar la industria farmacéutica. Pero decíamos, los médicos pues están en el consultorio y están curando. Y aquí es donde muchos de los científicos, principalmente los biólogos, pero bueno, también los que hicieron la licenciatura en biomedicina, en bioquímica, etcétera, podemos comunicar. Y aquí entramos precisamente en el tema de la divulgación de la ciencia. Entonces, el primer receptor de esta divulgación va a ser alguien que ya tiene una cierta preparación, que es el médico. Es fundamental y la industria farmacéutica invierte en esta comunicación hacia los médicos, porque también el médico tiene, ante todo este alud de nuevos fármacos, puede tener incluso un lapso de memoria relativamente corto. Y entonces es importante estarles recordando al médico que hay alternativas terapéuticas que puede estar usando en sus pacientes que responden a ciertas características. Y entonces aquí lo que decíamos es muy importante que quien comunica, o sea, eso no puede ser alguien que salió simplemente de la universidad, por ejemplo, de ciencias políticas, que estudió comunicación, alguien que estudió publicidad, porque no tienen el bagaje para poder entender y transmitir lo que nosotros podemos transmitir con los conocimientos que tenemos. Y aquí vamos de nuevo con el tema de divulgación de la ciencia. Entonces, en un primer momento, vamos hacia los médicos.
porque ellos, para poder saber qué es lo que hay y qué pueden prescribir y cómo lo van a hacer, van a requerir de una comunicación que sea extraordinariamente eficiente. Esa comunicación va a ser a través del representante médico, que es esa persona que va con su maletita y que va con un montón de materiales y que los pone al alcance del médico y que habla con él y que le dice, doctor, acuérdese que tenemos tal fármaco. Eso es lo primero. Y estos materiales que lleva el representante médico, ¿quién los hace? Bueno, pues precisamente los científicos encargados de comunicar la ciencia y de comunicar los avances en industria farmacéutica al médico. Entonces, obviamente, los laboratorios están dispuestos a invertir en esa comunicación. Y ahí es donde los científicos entramos y decíamos, ese es un campo de trabajo para los biólogos muy importante, especialmente para los biólogos que ya tienen en un momento dado un posgrado relacionado con la fisiología y que les pueda servir para fisiología humana. Les cuento un poquito de cómo quedé en esa industria. Precisamente yo ya estaba en biología, siempre había querido ser bióloga así toda mi vida, me hacía mucha ilusión, pero ya que estaba en la carrera yo no sabía qué quería estudiar, qué quería dedicarme principalmente, en qué me quería especializar. O sea, yo decía, todo me gusta, ¿no? Me gusta la paleontología, me gusta mucho la neurobiología, en fin. Y precisamente tomando el curso de etología con Rita Arenas, que ahorita ella está en el Centro de Rehabilitación de Primates, pues ella se supo comunicar súper bien, era una excelente maestra y me encantó la etología y me gustaron las neurociencias y entonces, bueno, comencé a hacer mi tesis de licenciatura en el Instituto Mexicano de Psiquiatría, donde ella trabajaba, pero fue con la doctora Lilian Mayagoitia, y ahí realicé la licenciatura con el tema de, o sea, con un tema completamente de neuroendocrinología que estaba relacionado con el ciclo menstrual en un modelo que era de primates no humanos, que son los macacartoides, que se parecen un montón a nosotros en muchos aspectos. Y posteriormente ya me había gustado y continué con la neurobiología. Y justo cuando termino mi doctorado, pues siempre pasa lo mismo, ¿no? Se acaba la beca y dices, ¿qué hago? La mayoría de las personas consideran ante esta situación, pues el hacer un postdoc, y bueno, yo también de hecho lo consideraba, pero sí estaba al tanto de que el postdoc, ahorita tenemos esta situación, ¿no? Que cada vez más lo cierto es que las universidades, incluso tanto nacionales como extranjeras, pero a nivel mundial, están abusando un poco de la figura de la estancia postdoctoral, porque de esta forma tienen profesionales altamente calificados, personas que ya tienen alta especialidad, que ya tienen un doctorado, y no les dan beneficios laborales, digamos, no un seguro, no tienen, bueno, digamos, un seguro con mayor permanencia, no pueden crear antigüedad, no pueden aspirar a una definitividad o una plaza, y sin embargo, bueno, tienen a personas que van a trabajar un año o 2 años en un proyecto que al final de cuentas, pues va a engrandecer tanto el campo científico en el que están especializados como el nombre de la institución en la cual estén laborando. Y pues se ha abusado tanto de esta figura que ya, bueno, algunos, digamos, doctores que hacen estancias, pues han comenzado a levantar la voz a ese respecto y incluso a mí me tocó leer justo cuando estaba saliendo a un artículo en el cual una joven, una doctora hindú, comentaba que ya iba en su 12º postdoctorado. Entonces, suponiendo que en todos los casos le hayan realizado la extensión del programa, ya llevaba 24 años saltando de institución en institución en todo el mundo, y aunque esto puede resultar muy atractivo para algunas personas, puede no ser lo más adecuado desde el punto de vista laboral. Entonces, en ese momento yo había trabajado ya con algunos grupos del Instituto Politécnico Nacional durante mi doctorado y a través de ese contacto
precisamente por una médico con la que había colaborado, que estaba en el área de investigación en la Facultad de Biología del Instituto Politécnico Nacional. Precisamente realizó este contacto y me invita a colaborar en una agencia de publicidad. Y yo, pues, bueno, uno dice, bueno, ¿yo qué hago en una agencia de publicidad si yo soy bióloga, no? Pero es una agencia de publicidad que se especializa precisamente en la industria farmacéutica y que se dedica a elaborar todos los materiales que esta industria requiere para comunicar. Como les comentaba, pues en un primer momento a los médicos, pero también a los pacientes. Y entonces aquí entramos en otro aspecto de la divulgación de la ciencia que nos gusta mucho a la mayoría de los que nos hemos acercado y decimos, bueno, esto de la divulgación, ¿qué es y cómo la hago y todo? Pensamos en precisamente incidir en la vida de las personas que no tienen una carrera científica. Y ahí entra precisamente el hablar a los pacientes. Ahora lo estamos viviendo, es muy importante que la gente comprenda cómo y por qué tienen que realizar ciertas prácticas para mantener su salud. Lo estamos viviendo desde antes de que se desatara esta pandemia con un tema muy sensible que es el aspecto de las enfermedades degenerativas relacionadas con el sobrepeso, con la obesidad, que tenemos epidemia de eso en el país y que de hecho tenemos un mayor número de muertes. Ahora se menciona mucho el número de muertes por COVID y el número de muertes por influenza y por enfermedades infecciosas y se deja un poco de lado que es incluso muy superior el número de muertes que estamos viendo eh, por por diabetes, por hipertensión. De hecho, es la causa de muerte número uno en México y es número uno en muchos países del mundo. Tenemos esta epidemia y sin embargo, mucha gente ignora qué es lo que le está causando y cómo lo puede evitar. Es especialmente preocupante porque son enfermedades completamente evitables y sin embargo son las que siguen cobrando más muertes. ¿Y esto a qué se debe? A una deficiente divulgación de la ciencia. Ahora, esto no es echarle la culpa a nadie, sino precisamente hablar de que el sistema pues no nos ha facilitado a los científicos comunicar. Y por otro lado, también es cierto que los científicos muchas veces no sabemos comunicar. Todos hemos conocido a ese gran investigador que en el momento en que tiene que pararse en un congreso, le empieza a hablar a su pecho súper quedito. Le empieza a hablar a su pecho quedito, sus diapositivas están horribles, la gente se está durmiendo y sus hallazgos son realmente importantes, emocionantes, relevantes, y sin embargo no sabe cómo comunicarlos. Entonces, nosotros en la Facultad de Ciencias a veces no tenemos en la formación, y de hecho es algo que tendría que estar en las materias obligatorias, el saber comunicar. Igual nos enfrentamos cuando llegamos a un posgrado o incluso antes, ¿no? Si estamos en un grupo muy activo que publica mucho, nos enfrentamos a que tenemos que redactar en inglés un artículo que queremos que acepten y no sabemos ni cómo redactarlo ni cómo empezar. Entonces, ni siquiera dentro de la misma comunidad científica estamos sabiendo comunicar nuestros hallazgos o estamos sabiendo comunicar los conocimientos que adquirimos. Con mayor razón, va a ser difícil cuando estamos tratando de hablar al gran público, a las personas que no tienen ningún conocimiento científico y que incluso no tienen la más mínima educación formal. Y esto quiero decir ni siquiera a nivel de primaria. O sea, es importante que doña Chonita, la que vende tamales en la esquina, sepa que si ella de sus tamales se come 2 tamales diarios, le puede provocar una enfermedad cardiovascular o puede desarrollar diabetes. Y sin embargo, no es fácil hablarle a doña Chonita, la de la esquina, porque ella no va a entender
Cuando le hablamos de glucosa, ni siquiera sabe qué es glucosa. Cuando le hablamos de insulina, piensa que insulina es algo que le inyectan a las personas diabéticas y que los deja ciegos, lamentablemente. Entonces, toda esa clase de prejuicios que puede llegar a tener una persona o simplemente de completo desconocimiento es algo que los científicos tenemos que tener la capacidad de superar cuando hablamos de divulgación. En particular, desde luego, al sector clínico y a la industria farmacéutica, le interesa especialmente comunicarlo, porque desde luego, aunque decíamos, la industria puede estar muy satanizada, pero lo cierto es que a nadie le sirve que haya más muertes, a nadie le sirve que haya más personas que no son diagnosticadas y a nadie le sirve que haya más personas que no reciben su tratamiento. O sea, a menos que alguien sea francamente genocida, que no es el caso. A la industria lo que le sirve es que la gente sea diagnosticada, que la gente acuda a tiempo e incluso le sirve más, y lo cierto es que hay, incluso a nivel económico, para la industria, para cualquier industria, pero en especial para la industria farmacéutica, le conviene más que doña Chonita llegue a los 83, 84, 85 años de edad, que es la expectativa de vida que puede llegar a tener digamos que por la edad en la que se encuentre en este momento y por su sexo, que a que ella no se atienda, contraiga diabetes y sin haber recibido tratamiento o teniendo que recibir ya tratamiento, digamos que en los últimos momentos, cuando ya no se puede realmente controlar la enfermedad y fallezca a los 50 años. O sea, realmente, pues, no, eso no beneficia a nadie. Y aunque la industria puede estar muy satanizada, realmente invierte y le interesa en comunicar tanto los padecimientos como prevenir los padecimientos y cómo atenderse a tiempo y cómo acudir con el médico. Que al final de cuentas, eso es lo que para ellos les va a convenir porque el médico a su vez va a prescribir los fármacos de los que la industria obtiene ganancias. Entonces, realmente la industria farmacéutica, con todo y lo que pueda estar satanizada, toda la controversia, lo cierto es que actualmente salva vidas y eso, bueno, lo tenemos muy claro en el aspecto de la inmunología. La vacunación, sin duda alguna, salva vidas y eso lo sabemos. No solamente salva vidas, sino que además también salva la calidad de vida de los individuos. Entonces, eso lo vemos ahora que hay estos movimientos tan lamentables de antivacunación, que, bueno, en aquellas personas, en aquellas poblaciones en las que estos movimientos han crecido de forma importante y la gente deja de vacunar a sus hijos, vemos que surgen enfermedades e incluso fallecen menores de enfermedades que ya se consideraban erradicadas. Entonces sabemos que pues la industria farmacéutica es capaz de salvar vidas, pero para que eso lo pueda hacer requiere de una comunicación eficiente. Entonces, bueno, aquí esto es para platicarles un poco de qué es en particular el área en la que yo me desempeño, que es precisamente comunicar desde el especialista, que es así el súper especialista en psiquiatría o en neurología o en cáncer, hasta la persona, el posible paciente que no tiene ninguna formación científica, ningún conocimiento al respecto. Con todos ellos, digamos que para todos ellos tengo que comunicar y tengo que poderme mover en todos estos niveles. Desde luego, alguien que tiene una gran capacidad para hacerlo es una persona que ha estudiado una carrera científica, incluso más que los propios médicos, porque los médicos, como decíamos, hay médicos que son investigadores, sí, pero la mayoría son más prácticos, la mayoría ellos lo que quieren es, digamos, ser un poco más técnicos, más prácticos, saber cómo curar. Y los médicos investigadores, que son poquitos, son los que ya efectivamente aprenden precisamente a hacer esta investigación documental. Entonces, en mi labor hago muchísima investigación documental y esa es la razón por la cual yo comentaba, aprendo algo nuevo cada día, porque pues cada día veo padecimientos diferentes, fármacos distintos y diferentes mecanismos de acción.
Entonces, cada día es algo nuevo, no hay un solo día que yo diga: "Ay, vi lo mismo, aprendí o no aprendí nada". Y aquí es muy importante saber desde luego, leer el artículo científico, identificarlo, aparte de leer una gran cantidad de artículos. En el doctorado nos decían, es que diario tienen que leer al menos 3 artículos científicos de su área. Yo al menos diario luego leo 10, 20 artículos científicos. Entonces es aprender a leerlos de manera crítica y de manera, digamos, selectiva y sistemática, aprender a identificarlas, lo más importante que tenemos que decir, y luego a quién se lo voy a decir y cómo se lo voy a decir. Entonces, desde luego, no es lo mismo que yo le diga al endocrinólogo, al médico endocrinólogo, que este fármaco contra la diabetes no produce ningún riesgo cardiovascular, que es lo que yo voy a rescatar de ese artículo y le voy a decir a él. Mientras que a doña Chonita, a lo mejor lo que voy a decir en ese artículo es simplemente lo que me interesa que ella sepa y que vea en un póster cuando ella acuda al IMSS, que vea que existen fármacos para controlar la diabetes, ¿no? Que no tienen efectos secundarios. Entonces, si su azúcar está alta, hay fármacos que le pueden ayudar, hay medicamentos que le pueden ayudar, vaya con su médico. Entonces, siempre todo eso que yo le voy a decir, se lo voy a decir en su lenguaje a cada persona. Y por ello es muy importante que los científicos, digamos, participemos en esa área, en esta área de la divulgación de la ciencia o de la comunicación de la ciencia para la industria farma. Esa es una cosa. Otra cosa es con los tomadores de decisiones. Igual la industria farma necesita hablar precisamente lo que les comentaba, a aquellas personas de quienes va a depender que toda la población o solo un sector de la población tenga los fármacos. Entonces, ¿esos quiénes son? Pues los políticos, los tomadores de decisiones que muy pocas veces tienen alguna formación clínica o científica. En muchos casos habrá que hablarle a un economista, habrá que hablarle a un administrador, a un licenciado en derecho, que no tienen en absoluto una formación científica, no, ni siquiera clínica, sino una formación científica, y que probablemente el licenciado en derecho que posteriormente llegó a ser un tomador de decisiones importante para el país, pues tal vez se volaba las clases de física y se volaba las de biología, y entonces es importante poderle hablar de forma que sea clara, que sea comprensible, para que puedan precisamente tomar la mejor decisión y que puedan entender la importancia de realizar ciertas intervenciones y de poner ciertos medicamentos o ciertos dispositivos médicos al alcance de la población sobre la cual tienen una responsabilidad. Entonces, también ahí es un tema muy importante en el que la industria farmacéutica va a invertir para comunicar hacia ellos. Y bueno, esa es la parte, decíamos, de meramente comunicación de la ciencia. Que también, quería comentarles, los representantes médicos, estos de los que hablábamos, igual a veces, porque lo suelen solicitar así en el perfil de empleo, son estudiantes de ciencias con carrera trunca. En ocasiones es así y es ideal, pero en ocasiones no es así. En ocasiones estudiaron mercadotecnia o estudiaron cualquier otra cosa o tienen la preparatoria y comenzaron a hacer carrera en el ámbito de ser representantes médicos. Entonces, también es importante capacitar a esas personas, porque esas van a ser las personas que van a estar frente al médico y a las que el médico, incluso el especialista, les puede preguntar, bueno, pero ¿y esto cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Cómo entra a las células? ¿A qué células entra? ¿Por dónde se distribuye? ¿Pasa por el torrente sanguíneo? En fin, todo eso, cuáles son los mecanismos moleculares. Todo eso tenemos que explicarlo igual, de forma que el representante médico lo entienda perfecto y no lo recite como un loro, sino que realmente lo pueda comprender, lo cual, como pueden entender, es un reto que se puede considerar pedagógico, ¿no? Es como dar clase, pero es dar clase a personas que a su vez, ¿no?, van a llevar esta información a alguien que sin duda, pues en algunos aspectos sabe más que ellos. Entonces es muy importante, aquellos que ya hayan hecho posgrado, que estén aquí con posgrado, saben lo que es estar frente a un comité tutoral y bueno, imagínense
preparar a alguien para enfrentar un comité tutoral todos los días, ¿no? Porque hay médicos que igual solo escuchan la información y listo, y leen el material, y hay otros médicos que de verdad parece que les hacen examen a los representantes, entonces hay que prepararlos bien. Todo eso es algo en lo que biólogos, biotecnólogos, bioquímicos, UFBs, podemos desempeñarnos sin estar precisamente en el laboratorio, ¿no? Sacando datos todos los días, sino más bien integrando información. Y es una labor en la que el divulgador de la ciencia es clave. Ahora, igual, otros aspectos de la industria farmacéutica en lo que los científicos tienen que estar trabajando, por ejemplo, es en el tema de bioevaluación de fármacos. Ok, los fármacos ya fueron desarrollados, ya se hicieron tal vez unas primeras pruebas con modelos animales y entonces entran estas pruebas grandes que hay que realizar, que ahora, bueno, mucha gente las está conociendo precisamente en farmacología por esta situación que estamos viviendo, que son fase 2, fase 3 de evaluación. Estas fases de evaluación precisamente son aquellas en las que un científico tiene que ser el encargado de desarrollar un diseño para esta evaluación clínica. En algunos casos habrá médicos que participen, médicos epidemiólogos, por ejemplo, pero lo cierto es que un biólogo que se enfoque en estas áreas de fisiología, por ejemplo, de inmunología, puede perfectamente desarrollar e incluso puede mucho mejor desarrollar estos protocolos de evaluación. Y estos protocolos de evaluación tienen también que ser sometidos a un escrutinio muy importante. Otro aspecto es el tema de eventos adversos. La industria farmacéutica tiene que estar continuamente pendiente de los eventos adversos que pudieran surgir con los fármacos. A veces, por grande que sea la muestra con la cual se hayan desarrollado los estudios, cuando ya sale al día a día, por otras razones o porque es con una población de un origen étnico distinto o que influye la alimentación, las costumbres, etcétera, se llegan a presentar eventos adversos y entonces ese es el aspecto de farmacovigilancia en la que también biólogos, UFB, etcétera, pueden estar muy de la mano de la industria farmacéutica. Ahora, la pregunta ahí podría ser, bueno, ¿y yo cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo busco? O sea, si soy un biólogo, yo he estudiado pues en la Facultad de Ciencias, la gran mayoría de mis profesores son investigadores. ¿Cómo me acerco a la industria farmacéutica para poder tener alguno de estos posibles empleos? Y decíamos, no solamente los biólogos. Recientemente, en un congreso, eh, bueno, no tan recientemente porque fue de hecho en 2019 cuando todavía se podía salir, en un congreso llega el ponente que nos iba a explicar todos los aspectos, era un congreso de endocrinología, y nos iban a explicar todos los aspectos de los fármacos, de los nuevos fármacos para la diabetes, pero en farmacoeconomía. Farmacoeconomía es esta área en la cual precisamente se ve cuál es el impacto económico de los fármacos, o sea, cómo esto en un momento dado puede beneficiar económicamente a una población, porque obviamente una persona que tenga la enfermedad curada o controlada, pues es productivo, y de lo contrario es, digamos, se carga esto a una comunidad, es un costo que la comunidad tiene que absorber, y cómo propiamente en el individuo o para los seguros o para las instituciones, cómo les conviene invertir más en ciertos tratamientos que en otros o invertir en un diagnóstico oportuno, digamos que realizar posteriormente inversión en cirugías o en dispositivos que son de alto costo, en fin. Eso nos lo vino a explicar un ponente que resulta que era físico, él se presenta como físico. Y entonces, pues uno dice, wow, o sea, ¿qué hace un físico precisamente en la industria farmacéutica? Bueno, aparte de que cada vez hay más físicos precisamente en investigación y desarrollo, por lo que comentábamos, que la tecnología por la cual se administran los medicamentos también es fundamental, también tiene que desarrollarse. Y eso, pues desde luego lo hacen físicos, lo hacen ingenieros. Además de eso, este físico estaba ahí precisamente por su habilidad en modelos matemáticos,
todo este aspecto de farmacoeconomía se maneja a través de modelos matemáticos. También la bioevaluación de fármacos requiere de modelos matemáticos. Las predicciones que estamos viendo ahora en epidemiología, pues requieren de modelos matemáticos. Entonces ahí requiere que trabajen, digamos, muy mano a mano, tanto el experto en cuestiones fisiológicas, que puede ser un biólogo, con un físico o con un matemático. Entonces, bueno, decíamos, si yo estoy en la Facultad de Ciencias y la mayoría de mis profesores son investigadores en ciencias puras, ¿cómo me acerco, cómo me conecto con este tipo de empleos que, de hecho, rara vez se publicitan de manera abierta, aunque en ocasiones pueden ser así? Uno es precisamente acercarse a las empresas cuando tienen programas de becarios. Hay muchos programas de becarios en los diferentes laboratorios y no siempre piden específicamente un perfil de QFB o de ingeniero químico, sino que simplemente dicen, bueno, estudiantes que quieran conectarse con la industria. Y entonces hay programas de estancias estudiantiles y programas de becas para estudiantes en la industria farma. Los principales laboratorios, que son, por ejemplo, en México, Pfizer, Behringer, eh, igual Sanofi, con frecuencia van a la Facultad de Química. Cierto, no van a la Facultad de Ciencias, pero eso que no nos limita, o sea, podemos estar al tanto, podemos acudir cuando, bueno, cuando podamos volver a ir a los planteles, podemos ir a la facultad y a la Facultad de Química y hacer unas ferias en las cuales precisamente eh, reclutan o invitan a la gente a que se acerque a estos programas de becarios. Entonces, esa es una forma. Otra forma muy importante que yo sí les recomiendo es colaboren, colaboren. O sea, en el momento en el que incluso están ustedes en un laboratorio como estudiantes, acérquense con el investigador, eh, pregunten en qué pueden apoyar en el área de su interés, sobre todo, decíamos, bueno, obviamente en este caso sería con los que están en el área de fisiología, con los que están en cuestiones de química. Hay cursos también abiertos, bueno, relativamente abiertos, que se pueden hacer como parte, como tomar como un curso extra, que lo pueden añadir incluso pueden validarles como crédito en la Facultad de Química y en la Facultad de Medicina, que son de farmacología y de métodos de bioevaluación de fármacos. Entonces, esos cursos sí pueden ir ustedes a tomarlos. A veces puede ser simplemente como oyentes, pero ya con eso pueden adquirir el conocimiento, pero si les interesa tener la constancia, pueden solicitar esa validación y entonces solicitar estas materias extra, para lo cual, pues, desde luego, tienen que acercarse a la coordinación de su carrera específica, ya sea física, biología. Igual hay muchísimos físicos que están precisamente perdón, hay un helicóptero. Hay muchísimos físicos que están precisamente relacionados con cuestiones de biofísica o de física médica, que bueno, ya ahora existe la carrera de física médica, pero el haber empezado a estudiar física pura, digamos, no quiere decir que no puedan incidir en física médica. Entonces, realmente pueden buscar tomar esa clase de cursos de la Facultad de Química, que sería y la Facultad de Medicina, que son las que más tienen enlace con los laboratorios. Igual hay cursos, a veces seminarios que los propios laboratorios ofrecen gratuitamente y que pueden registrarse tanto médicos como no médicos, es decir, o sea, también ustedes si son físicos, si son matemáticos, si les interesó la epidemiología, pueden tomar de estos cursos. Para eso es tan fácil como que le den like a la página de Facebook o al Instagram del laboratorio que a ustedes les pueda interesar. Y ahí publicitan, vamos a tener un webinar, vamos a tener un seminario presencial, vamos a tener un congreso,
en muchos casos es gratuito o los costos son muy bajos y pueden tomarlos y de esta manera también pueden estar al tanto de qué es lo que está ocurriendo y cómo ustedes se pueden insertar. Y lo que les comentaba es colaboren, busquen colaboraciones no solamente dentro de la UNAM, sino también igual, ¿no? Con la UAM, con el Politécnico, con con las facultades, incluso dentro de la misma UNAM, con la Facultad de Química, con la Facultad de Medicina, porque hay ahí precisamente muchas colaboraciones con laboratorios o con instituciones y desde luego con los institutos, ¿no? También perfectamente con los institutos, eh, tanto dentro de la UNAM como el Instituto de Fisiología Celular, como con los institutos que están por fuera, como el Instituto de Neurociencias, como el Instituto Mexicano de Psiquiatría, el de Cardiología, el Instituto de Enfermedades Respiratorias también tiene un programa muy importante de investigación. Entonces, esa es una forma de conectarse, porque a través de los grupos de investigación, pero que están más en medicina, pueden conectar ustedes con laboratorios de la industria farmacéutica. Entonces, esa es una de tantas maneras. Desde luego, pues siempre también estar al tanto de las convocatorias que se llegan a realizar en plataformas de empleo, como puede ser LinkedIn, como pueden ser otras plataformas que ustedes, bueno, pueden, digamos que estar recibiendo información gratuitamente. Y también les recomiendo mucho, si ya están en el posgrado, hay una bolsa de trabajo para egresados del posgrado de la UNAM. Hay una bolsa de trabajo que es de parte de CONACYT. Ahí hay una bolsa de trabajo, hay una bolsa de trabajo de otros posgrados, entonces pueden registrarse. Puede llegar a ser un poquito frustrante de pronto para los biólogos porque vamos a ver que piden matemáticos y matemáticos y físicos de repente, y bueno, no se diga de ciencias de la computación, yo creo que por cada anuncio que hay solicitando un biólogo, habrá 100 solicitando a un egresado de ciencias de la computación, pero en realidad sí vale la pena. Así fue como yo contacté mi primer empleo en esta industria. Sí, efectivamente, fue a través como les comentaba, de una colega, de una investigadora que había estado en el posgrado, pero que era de la Facultad de Medicina, pero yo me enteré precisamente a través de esta bolsa de trabajo y bueno, ya resultó que ella era alguien que ya conocía y eso siempre es bueno. Por eso les recomiendo colaboren, no, digamos que no eviten hacer las colaboraciones igual en los grupos que ahora están surgiendo de divulgación de la ciencia también. Se conoce gente muy interesante, se conoce gente muy capaz y muy propositiva. Entonces también es una buena plataforma para hacer contactos, porque efectivamente, aunque tengan las mejores certificaciones, aunque hayan tenido las mejores notas, aunque tengan medalla Gavina Barreda, si la persona no los conoce, a veces va a elegir a alguien que tenga igual las mismas certificaciones, la misma área de estudio, el mismo expertise, pero que ya conoce. Entonces sí es importante. Sabemos que no, en todos lados pues existe esta posibilidad, ¿no? Y eso no necesariamente es justo ni es muy correcto, pero lo cierto es que incluso pensando en lo mejor, pensando que hay una elección completamente justa, si te llegan dos candidatos, porque también yo he estado en esa situación, me mandan currículum dos biólogos y a uno lo conozco, tengo referencia de ella o de él, he visto, al menos lo vi en un congreso, vi un cartel, más o menos sé qué hace y de alguien no sé qué hace y bueno, tengo que apegarme estrictamente a lo que estoy viendo en el currículum vitae, pues voy a irme por aquella persona de quien tengo más referencia porque ya sé que trabaja bien. Entonces es importante, dejen de colaborar en todo lo que puedan. Yo sé que a veces la carrera es pesada
y que los posgrados son pesados y que sí cuesta trabajo tener estas alternativas, pero si en su mismo posgrado ustedes tienen la posibilidad de realizar colaboraciones, háganlas durante el doctorado, algo que me gustó mucho del grupo de investigación en el que yo estaba, que era el laboratorio de endocrinología, con el doctor Ignacio Camacho Arroyo, ahí en la Facultad de Química, que él es biólogo, está en la Facultad de Química, fue precisamente que durante este posgrado yo colaboré con personas de la Facultad de Medicina de la UNAM, con personas del Instituto de Fisiología Celular y también fuera de la UNAM con personas del Instituto Politécnico, de la Facultad de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Además con personas del CIMBESTAB de Tlaxcala, que hacen unas cosas maravillosas. Entonces, esas colaboraciones realmente te van abriendo la puerta a conocer contactos que te pueden posteriormente ayudar a insertarte en diferentes industrias, como decíamos, no solamente la industria farmacéutica, que fue un poco el tema en el que me he centrado durante esta charla, porque es en la que yo colaboro, pero también, por ejemplo, igual en ecología, en evaluación de ecosistemas, en oceanografía, en otros aspectos en los cuales la industria realmente se interesa y puede beneficiarse mucho de los científicos. O sea, los científicos realmente, como estamos viendo ahora, podemos hacer una diferencia si estamos en los lugares adecuados. A veces, incluso en ocasiones, y lo van a ver en las convocatorias, lo van a ver en los anuncios que llegan a poner, que llega a poner la industria, no saben que necesitan un científico. Pero mientras más contactos y más colaboraciones tengamos, más posibilidades tendremos de decir, bueno, aquí es donde yo, como científico, tengo la capacidad de realizar una asesoría o de conducir un proyecto con habilidades y conocimientos que si no tuviera esta carrera, no tendría, que nadie más va a aportar. Entonces, los científicos aportamos mucho valor agregado a la industria, a la iniciativa privada. Y bueno, también, no se diga, en el ámbito público, pero en el ámbito público, digamos que ahí está todavía más sujeto de quién conoce a quién, de quién es el amigo de quién, el primo de quién. Lamentablemente, ¿no? Muchos pensamos de pronto que cuando hay cambios importantes en los gabinetes o hay cambios importantes incluso en el gobierno, en los partidos, que entra un partido, sale otro, pues probablemente tenemos la esperanza de que el que siga esté menos relacionado con esas prácticas, pero no siempre nos llevamos una sorpresa grata a ese respecto. Entonces, en ese sentido, la iniciativa privada es mucho más objetiva, porque precisamente la iniciativa privada se mueve a través meramente del tema de ganancias. Entonces, el tener el mejor personal que les dé a ganar es lo que a ellos los va a decidir, no importa si eres el primo o la hermana o el hijo, ¿no? Entonces, de pronto, eso es algo que los científicos tenemos que tomar en cuenta, porque en ocasiones vemos cerrarse mucho las oportunidades, porque decimos, bueno, es que yo acá no conozco a nadie, es que en este grupo de investigación, pues sí, o sea, me reciben con los brazos abiertos, pero si yo pago porque no hay una beca, no recibieron estímulos suficientes, no recibieron apoyos suficientes, entonces en realidad en este laboratorio necesitan 5 investigadores, pero tienen el estímulo para pagarle solamente a 2. Y por eso es muy bueno que no nos cerremos. Algo que me gustó también mucho de la sección es que, de esta sección estudiantil de divulgación, es que nos invita continuamente a emprender. Entonces es algo que también es perfectamente recomendable, es perfectamente válido, pero también tengamos en cuenta que ya hay empresas y que ya hay empresas que necesitan científicos y que incluso si en un momento dado no tenemos una idea de cómo emprender, estar en la iniciativa privada sí
queremos emprender en un futuro, también nos puede enseñar muchas cosas y nos puede abrir los ojos para realizar un emprendimiento, porque precisamente ya tendremos esa experiencia de cómo lo están realizando otras empresas más grandes y que ya tienen más tiempo y de qué obstáculos han superado. En fin, esto también pues igual nos va a dar a conocer una gran cantidad de personas con las cuales podemos colaborar. Por ejemplo, en mi caso yo colaboro con muchos diseñadores gráficos. Estos en la divulgación digamos no pagada, son muy importantes y sin embargo es muy difícil conseguirlos. Porque pues bueno, desde luego los diseñadores gráficos no solo lo hacen porque les guste, también tienen que comer. Entonces es muy bueno, sí, para nuestros proyectos en un momento dado, tener el conocimiento de programadores, de diseñadores gráficos, de personas que realmente nos pueden apoyar para poder comunicar la ciencia de forma eficaz, ya sea que estemos en investigación básica o que estemos completamente dedicados a la divulgación. Y bueno, creo que en términos generales, de manera muy a grosso modo, eso sería todo. Eh, Entiendo que es un tema muy amplio para tratar. El tema de divulgación y de realizar divulgación de forma correcta en el ámbito clínico, en el ámbito de las ciencias de la salud, es un tema muy amplio. O sea, de hecho, es algo de lo que se podría dar un curso completo. Pero, pero bueno, creo que a grosso modo con esto lo que yo quería es darles una idea de que hay muchas otras alternativas más allá de meramente la investigación, de meramente investigación y desarrollo en la iniciativa privada y de la docencia. Los biólogos tenemos, y bueno, en general los científicos, porque como les comentaba, me he encontrado físicos en lugares muy raros, pero que efectivamente, si no fueran físicos, no podrían hacer lo que hacen. Entonces, los científicos tenemos una gran cantidad de puertas que podemos tocar, que podemos explorar, que podemos derribar si es necesario, pero hay muchos nichos ecológicos para la especie que somos los científicos en el ámbito laboral, más allá de los clásicos que conocemos. Y dado el panorama que tenemos ahora, que es bastante complicado, en términos de los apoyos del presupuesto que se destina a la ciencia, incluso a nivel mundial, lo que les comentaba, no necesariamente es nada más en México. A veces decimos, es que la ciencia en México, pero como les comentaba, ya a nivel de instituciones de todo el mundo hay mucho abuso con la figura del postdoc, hay mucho abuso con la figura del estudiante de doctorado, del estudiante de posgrado en general. Entonces, hay alternativas también fuera de las instituciones públicas y es completamente válido buscarlas siempre y cuando, ¿no?, esto nos permita seguir ejerciendo la profesión que, pues, por amor a ella, nos dedicamos a la ciencia. Y pues eso es todo. Les agradezco muchísimo su presencia, les agradezco mucho que estén en este en vivo. Y en particular, quiero agradecer a esta sección estudiantil de divulgación de inmunología y pues quedo pendiente de sus siguientes proyectos porque me han encantado. Gracias. Muchas gracias, doctora Elena. Eh, la verdad es que su plática me gustó bastante. Abordó varios puntos que ya habíamos tenido en algún conversatorio, en alguna mesa redonda o en algún otro seminario. Lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Y me gusta porque a veces los científicos o a veces los biólogos creemos que pues no tenemos hacia dónde dirigirnos, no tenemos hacia dónde movernos. Y en una mesa redonda que tuvimos acerca de emprendimiento, una de nuestras invitadas nos decía, pues está perfecto que se haga investigación y yo no tengo nada en contra de eso, pero pues te lo está diciendo un investigador que ya tiene su plaza, ¿no? Pero los científicos que estamos en formación, ¿hacia dónde nos movemos, no? O sea, no podemos pasar de beca en beca de posgrado, lo que usted mencionaba acerca de postdoc en postdoc, que a veces ni siquiera la beca alcanza, ¿no? A veces son buenas becas, pero en otras ocasiones
no es suficiente, ¿no? Y lo que mencionó acerca de este vínculo y otras áreas en las que en la industria se podrían desempeñar los biólogos, creo que es bastante bueno el panorama que nos deja. Y bueno, en este momento no tenemos preguntas, pero a mí me gustaría que nos contara cuál ha sido la mayor satisfacción que ha tenido usted como bióloga eh, trabajando dentro de la industria farmacéutica, en este trabajo que usted desarrolla. Ay, es que diario hay satisfacciones, la verdad. Creo que mis mayores satisfacciones son con la comunicación que realizo para el gran público, para los pacientes, o sea, bueno, digamos, pacientes o simplemente para las personas que no queremos que lleguen a ser pacientes de tal o cual padecimiento, ¿no? Mis mayores satisfacciones ha sido ver que mi trabajo pues llega precisamente, ¿no? A un póster que pueden ver las personas en una sala de espera en el IMSS, a un video, ¿no? Igual, una de mis satisfacciones es un poco agridulce porque no dieron crédito a quien lo realizó, pero fue que otra, una página precisamente de educación sexual estaba poniendo un video que realizamos de anticonceptivos, que a mí me encanta ese video, es uno de mis hijos más queridos, porque aparte yo me dedico precisamente, mi especialidad es neuroendocrinología de la conducta sexual. Entonces, cuando hago trabajos relacionados con anticonceptivos, con VIH, en fin, con todo lo relacionado con la conducta sexual, pues me encanta, ¿no? Y verlo así que ya lo estuvieran compartiendo en otros países, pues siempre es muy, muy bonito porque lo importante es que el conocimiento científico que nosotros tenemos llegue a todas las personas y mejore su vida. No es fácil porque, como decíamos, hay gente que tiene un prejuicio contra la ciencia a la fecha, un prejuicio que llega desde el grado de pensar, ay, bueno, es que me quieren hacer daño, ¿no? Y bueno, no hay nada más alejado del quehacer científico que el tratar de dañar, ¿no? Pero curiosamente hay mucha gente que tiene esa idea e incluso salió una encuesta hace unos años en la que la mayoría de los mexicanos consideraba que los científicos éramos peligrosos. Entonces fue así de, pero ¿cómo? Pero eso tiene mucho que ver también con los medios. Los medios no están ayudando mucho, lamentablemente, los medios masivos de comunicación. Entonces, el que de pronto, pues todo, a cualquier persona le pueda llegar un video, un folleto, un póster, un audio, en el cual estamos compartiendo información que realmente puede mejorar su vida, es una de las mayores satisfacciones. De pronto, hay mucha gente que puede tomarse a la ligera la idea de elaborar materiales clínicos que van a ir a los médicos. Yo nunca lo hago. Todas siempre están referidos, todo está muy sustentado. Eh, Algo que quiero compartirles, que es como una inspiración continua que tengo, es que de un amigo muy cercano, muy, muy querido, falleció una prima suya de solamente 15 años de edad. Y cuando vieron, bueno, ya en los últimos días que ella tuvo, se enteraron que ella tenía una enfermedad autoinmune. Ella ya había acudido con muchos médicos y justo durante ese mismo tiempo yo estaba elaborando un material que era para un fármaco que está ya un poco en desuso, pero que es para esa enfermedad autoinmune en concreto. Tal vez no sea el fármaco más moderno ni el más adecuado en este momento y bueno, la idea de que todavía lo quieren seguir vendiendo, pero curiosamente, si un médico hubiera recibido ese material, un médico de los que la atendió a ella, y le hubiera puesto ese fármaco, ella habría estado viva. Entonces, realmente es una cosa en la que la comunicación de la ciencia, y lo vemos hoy, puede salvar vidas. O sea, ahorita estamos viendo que si la gente toma precauciones tan sencillas como lavarse las manos, puede salvar su vida, pero tiene que entender por qué y cómo. O sea, veo continuamente, porque igual realizo divulgación para un sitio que está relacionado con enfermedades respiratorias, que la gente no entiende cómo es posible que un virus
pueda estar en el aire? ¿Cómo es posible que pueda quedarse en las manos? ¿Por qué pasa un cubrebocas o un virus? ¿No? No tienen una idea de qué tamaño es, en fin, cómo funciona, por qué ataca, qué pasa, ¿no? Entonces, y con los prejuicios que existen, ponen todas estas barreras de decir, no, esto no es cierto, me están inventando cosas. Entonces, ahí tenemos que ir desde lo más básico, desde explicarles efectivamente qué son las bacterias, qué son los virus, por qué las enfermedades se transmiten de cierta manera, por qué otras no se contagian, no es sencillo porque es ir en contra tal vez de deficiencias yo diría que no es tanto en el sistema educativo, sí es en el sistema en general, sí en el sistema educativo, pero en el sistema educativo más allá de las aulas. Entonces es ir en contra de eso, pero es algo que realmente podemos hacer una diferencia. Y como decíamos, hasta el médico, el hecho de que el médico sepa que existe un fármaco o que le recuerden que ciertos síntomas pueden requerir que canalice a su paciente a un especialista y eso salvarle la vida, es una gran responsabilidad y es una satisfacción que yo tengo día a día, junto con la mera satisfacción de la curiosidad científica, que es diario aprendo cosas nuevas y diario estoy ejerciendo mi carrera, que pues fue lo que yo estudié y que amo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues tiene razón. A veces no sabemos cómo comunicar la ciencia, no sabemos cómo transmitir el conocimiento que nosotros hemos podido adquirir a lo largo de nuestra carrera científica y pues las consecuencias ya las estamos viendo, ¿no? La población a veces no reconoce la importancia de la ciencia y es lamentable y triste las grandes consecuencias que puede haber la falta de información, la falta de divulgación, que tal vez tenemos las herramientas, pero no sabemos aprovecharlas, no sabemos llegar a ese sector de población que le hace falta conocer desde lo más general para poder entender por qué es importante todo lo que estamos viviendo a través de esta pandemia, ¿no? De COVID-19. También me gustaría preguntarle acerca de algunos consejos para aquellas personas que quieren incursionar hacia la industria. Ya nos habló un poco sobre en dónde se pueden desempeñar. No necesariamente tienen que ser en el laboratorio. Tal vez aquellas personas que tienen un poco más de habilidad de hacer divulgación pueden entrar a algún área. Y usted nos aconsejaba acerca de ir como becarios. Pero algo con lo que nos hemos encontrado es que a veces hay cierta población de estudiantes que ya no cumplen con requisitos para ser becarios. Algunas empresas piden, no sé, que todavía les faltan algunas materias por terminar y demás. Entonces no se hizo a tiempo esa solicitud de ser becario, pero a lo mejor ahora, antes de entrar a algún posgrado o en el Inter, quisieran alguna experiencia laboral. Entonces, no sé, si usted conozca de algunas empresas que puedan dar esa oportunidad a ese intermedio de recién egresados, recién titulados o que están en proceso de titulación. Sí, hay varios laboratorios que tienen, digamos que una convocatoria abierta permanente para que les hagan llegar currículum. Entonces, siempre es bueno estarlo enviando, no importa si no están solicitando una plaza en concreto, ya, digamos, ya tienen ahí. Y también lo que yo les comentaba es busquen colaboración con aquellos grupos de investigación que están relacionados. Como decíamos, no necesariamente es porque van a hacer el posgrado ahí, pero ahorita es algo que se vive continuamente. Hacen falta manos en los laboratorios, hacen falta manos en todos los grupos. Quieren divulgar, de verdad, hace falta gente que haga divulgación para los grupos. Hay varios investigadores que encantados de la vida te aceptan para que hagas tú los carteles que ponen justo afuera del laboratorio, la comunicación de la Gaceta del Instituto. Entonces, acérquense también a los grupos meramente de divulgación que existen, aunque igual, ¿no? A lo mejor no van a entrar ahí becados, porque sí, lo que falta son recursos, ¿no? Pero sí se pueden acercar a los grupos que hay ya del Universum, a los grupos de divulgación de la ciencia, a la sección que tienen ustedes, al laboratorio de divulgación que está
en la Facultad de Ciencias, que de hecho ese laboratorio está conducido por un físico, pero es interdisciplinario. Entonces, ahí pueden acercarse, esa es una alternativa. Otra, como les comentaba, es ustedes envíen currículum a todo mundo, total. O sea, el no ya lo tienen, entonces aviéntense, mándenlo, y no saben, se pueden llevar sorpresas. Igualmente hay, como les comentaba, ocasiones en las que en pequeños proyectos se llegan a solicitar manos, o también otra alternativa es ir como representante médico. Alguien que tenga perfil de incluso ya haber terminado la carrera de biología, será muy bien recibido como representante médico. Tal vez tu objetivo no es quedarte como representante médico, pero ahí ya haces el enlace dentro del laboratorio y existe la posibilidad de precisamente estar buscando ya estos grupos de comunicación. Y bueno, lo que les había comentado es que puede incluso resultar medio sorprendente las agencias de publicidad que ya colaboran con la industria farma. También es una excelente puerta de entrada. Incluso, bueno, pueden quedarse ahí ya el tiempo que quieran, porque es muy, muy bonito, porque puede uno colaborar con todos los laboratorios que quiera, que tenga esa agencia. ¿Cómo encontrar esas agencias para no hacerle publicidad propiamente ninguna? Pueden, por ejemplo, estar atentos de lo que se llama el premio ASPID. El premio ASPID se publicita todos los años de manera abierta. Entonces, el premio ASPID lo ganan precisamente los laboratorios y agencias que han hecho la mejor publicidad farmacéutica. Entonces ahí están todos los participantes, ponen a todos los participantes, a todos los que mandaron sus propuestas, y entonces ustedes ahí pueden ver qué laboratorios están colaborando. Ahora, la industria farmacéutica de pronto la vemos como muy cerrada, como muy hermética, pero no lo es tanto. Si ustedes se van a revistas que increíblemente son de mercadotecnia, van a ver con frecuencia artículos sobre industria farmacéutica. Entonces también ahí van a ver qué están haciendo y quiénes lo están haciendo y con quiénes tienen que contactar. Incluso la famosa revista Merca 2, así que se escribe Merca y luego 2, tiene mucho, o sea, a mí me sorprendió que continuamente tiene información sobre industria farma. Y recordemos que la industria farma no es solo medicamentos, es también dispositivos médicos, es también alimentos. Ahorita ya se está manejando muchísimo. Igual las fórmulas lácteas, eh, igual los medicamentos, los suplementos, Abbott, en ese lo puedo decir abiertamente porque en eso es como super líder, ¿no? En alimentos lo conocemos, ¿no? El famoso Pediasure, Ensure y todos los Sure son muy, muy conocidos. Y también, o sea, bueno, yo no quiero como a lo mejor estar tanto viendo padecimientos, sino a lo mejor condiciones de la vida y del desarrollo de los seres humanos. Entonces también en la industria de este tipo de suplementos, también ahí está la industria farmacéutica. Entonces pueden precisamente irse acercando a través de todas esas alternativas, y como yo les comunicaba, no se cierren a colaborar en nada. Ahora sí que vayan a todas las fiestas que los inviten, porque sí, hay muchas buenas alternativas. Algo que les quería platicar también es igual, si quieren comunicar la ciencia, no se queden en la ciencia sola. La ciencia es maravillosa y la amamos, pero no les va a dar la herramienta para comunicarla. Y como les comentaba el ejemplo, hay investigadores que sabemos que son inteligentísimos, incluso hasta son buenos conversadores sentados en la mesa, pero los pones enfrente en un congreso o los pones a redactar un, incluso un slide, ¿no? Hacer un sencillo slide o hacer un póster, y son lo más aburrido del mundo o son muy cohibidos. Entonces también hagan otras actividades extracurriculares. En particular, yo orgullosamente estoy en el taller de teatro de la Facultad de Ciencias, sigo ahí, porque me gusta aparte, pero realmente ayuda mucho a dar las herramientas para aprender a comunicar. Lean todo lo que les caiga en las manos, todo, o sea, no solo de ciencia. Se vale leer de ciencia, hay que leer buena divulgación de la ciencia, sí, pero también lean todo lo demás para que conozcan los distintos lenguajes
con los cuales tienen que comunicarse con cada uno de los públicos. Eso también es súper básico, tener una excelente ortografía, una excelente redacción y buenas habilidades de comunicación es algo que se gana leyendo. Entonces lean todo, de verdad, hasta la caja de cereal. Les va a enseñar mucho cómo comunicar de manera breve, por ejemplo, una idea. Ok, pues muchas gracias por estos consejos y pues por darse el tiempo para estar en esta tarde con nosotros. A nombre de mis compañeros de la sección estudiantil, le doy las gracias. Y bueno, a las personas que nos están viendo, vamos a tener otras 4 charlas como parte de este ciclo de seminarios. Una es acerca de la industria un poco más hacia el área ambiental y otros dos son igual un poco de la industria farmacéutica. Y la última va a ser de una doctora que es representante de Novartis en Austria. Entonces igual va a estar bastante interesante para todos aquellos que quieran igual incursionar pues, en el área, ¿no? A lo mejor todavía no se deciden por el posgrado o están en proceso o ya están terminando y ahora quieren buscar alguna oportunidad de empleo, pues es bastante, bastante bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buena tarde.